Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 3 al 9. Le hemos titulado al sermón de esta mañana El antídoto de la división. El antídoto de la división. Recuerden que desde hace 2 semanas hemos estado estudiando este capítulo 3, bastante interesante. Hay mucha enseñanza, mucha edificación para la iglesia. Y ahora vamos a entrar ya en lo que es el antídoto o la cura. Así que leemos todos juntos en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice su palabra en el versículo 5. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque un domingo más estamos con vida, porque estamos aquí con un corazón dispuesto a poder aprender de las Escrituras. Te pido, Señor, en primer lugar, que quite cualquier distracción que hay en nuestra mente. Sé que muchas veces nosotros nos desenfocamos de forma rápida en la predicación, pero quita cualquier distracción, Señor. Que podamos aprender de las Escrituras, Señor, y que podamos profundizar en el conocimiento de quién eres tú. Ayúdanos a poder seguir en este camino de la cristiandad, a que podamos digerir cada día más el Evangelio y poder vivir de acuerdo al Evangelio. Y te pedimos, Señor, para que cuides nuestra iglesia de cualquier división o futura división, que podamos tener la madurez necesaria para poder afrontar cualquier tipo de diferencia, Señor, y que podamos ir tras la unidad, pero siempre una unidad basada en la verdad, basada en el Evangelio. Gracias te damos por este tiempo de coinonía, de edificación, de enseñanza, y ayúdanos, Señor, a poder aprender más de ti. A ti sea toda la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Como les decía al inicio, hemos estado estudiando esta carta esta es la tercera semana que estamos en el capítulo 3. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas, hermano. Uno de ellos, que el apóstol Pablo se ha dedicado 4 capítulos de esta carta a poder darles a entender el meollo de la situación, son las divisiones. Las divisiones destruyen la vida de la iglesia. El principal beneficiado cuando existe división dentro de la iglesia es Satanás mismo. Él está aplaudiendo, él está celebrando cuando la iglesia de Cristo está dividida. Y el hecho de que exista entre paréntesis o entre comillas, un ganador en una división, eso no es un ganador, hermano. Todos perdemos en la división. Todos perdemos. La iglesia de Cristo pierde también. Por eso es tan necesario que nosotros podamos aprender acerca de cómo manejar las diferencias dentro de la iglesia. Había un alejamiento que cada vez era más grande dentro de los miembros de la iglesia de Corinto. A tal punto que uno decía que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y estaban los más espirituales que decían, nosotros pertenecemos a Cristo. Y es curioso porque uno puede decir, tal vez estos eran los que, de todos que están mal, era el que estaba menos mal, pero no, hermano, porque en la idea de ellos, Cristo estaba en la misma posición que los demás. Entonces viene, ¿verdad?
Y eso era un producto de qué, como lo estuvimos estudiando la semana pasada, el producto del corazón. La división es un alejamiento porque en el corazón, un alejamiento producto de qué, estuvimos estudiando la semana pasada, de una actitud emocional de un corazón donde ha albergado orgullo, celos, envidia, raíces de amargura y da como resultado el que las divisiones, las luchas, las pugnas. Entonces, la iglesia estaba dividida y estaba dividida porque había inmadurez. Por eso es que dice el apóstol Pablo en los versículos anteriores: yo les tuve que hablar a ustedes como bebés en Cristo, como niños en Cristo, porque así como antes no estaban preparados para recibir algún alimento sólido, por el momento todavía siguen en ese estado. No han madurado, no han crecido en el evangelio. Y eso, ¿por qué digo eso? Es porque podemos ver de que hay pugnas, hay contiendas, hay luchas dentro de ustedes, porque están yendo tras la preferencia de los líderes y van tras los líderes porque sus corazones están idolatrando a los líderes. El problema no son los líderes, el problema no son los pastores, el problema no es Pablo, el problema, iglesia de Corinto, no es Cefas, el problema no es que Apolos era un poderoso de las escrituras, el problema es tu corazón. Y eso es lo que estaba desarrollando en este capítulo 3. Él estaba dando un diagnóstico. Versículo 1 y 2 habla acerca de cuál era la enfermedad. Versículo 3 y 4, él daba un diagnóstico acerca de esa enfermedad. Y es como que usted vaya al médico y le dice al médico, ¿verdad? Miren, fíjate, me da tos, me da mocos, tengo dolor de garganta, ok, tu problema, tu enfermedad es rinofaringitis, pulmonía. Esa es la enfermedad. Hay síntomas, pero el doctor no se queda ahí, ¿no es cierto? Usted va donde el doctor porque el doctor le va a dar una receta, le va a dar medicina para que usted se pueda recuperar, ¿no es cierto? Si usted deja su consulta a medio andar, usted ha desperdiciado su dinero. Usted va al doctor a que le dé una receta para que usted pueda mejorar. Y ahora Pablo, después de dar un diagnóstico, después de haber identificado cuál era el problema, ahora da el antídoto, las medicinas para poder solventar esta situación dentro de la iglesia de Corinto, que era la división. ¿Partiendo de qué? De la naturaleza del evangelio. Amados hermanos, durante toda la carta a los Corintios hay algo que debemos de quedar nosotros muy, pero muy claros, y es que no existe ningún problema que no se pueda abordar a la luz del evangelio de Cristo. Y eso es lo que hace Pablo en toda la carta a los Corintios. Él aborda cada una de las situaciones, cada uno de los problemas de la iglesia de Corinto a la luz del evangelio, partiendo de la naturaleza del evangelio, porque nosotros, todos nosotros, hemos sido creados ¿para qué? Para glorificar a Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de dos razones por las que no debemos de dar lugar a la división dentro de la comunidad de la fe, dentro de la iglesia. En primer lugar, porque debemos de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y en segundo lugar, porque Dios es el dueño de su iglesia. Y Él es el que hace la obra dentro de la iglesia. En los versículos 1 y 2, Pablo estaba hablando acerca del problema, de la situación. Había inmadurez en el corazón de los corintios. Él les tenía que hablar como a carnales, eran bebés en Cristo. Luego 3 y 4, como le había mencionado, habla acerca de los síntomas de esa enfermedad. Y ahora, en estos versículos, me gusta cómo él aborda el problema. Debemos de entender algo, hermano. La vida cristiana se trata de eso, de poder identificar aquellas áreas en las cuales nosotros no estamos glorificando al Señor, identificarla y también bajar ese tipo de hábitos o ese tipo de conductas que nosotros estamos practicando.
Eso se conoce como el desvestir y volver a vestirse. No solo nos vamos a quedar con identificar el problema de la situación, hay que desvestirnos. Si quiere, vamos a Efesios capítulo 4 para que usted pueda entender. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, Señor, en su palabra, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. No solo basta con identificar qué áreas de nuestra vida están mal a la luz del Evangelio, a la luz de las Escrituras, sino que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que desvestirnos y de que se corrompe según los deseos engañosos. Ahora viene la contraparte, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Usted identifica, se despoja, se desviste del viejo hombre a la luz de las Escrituras, a la luz de una renovación de mente, pero también usted debe aprender a vestirse del nuevo hombre. Ese cambio de conductas, de patrones, ese cambio de hábitos pecaminosos por hábitos espirituales, eso es lo que va a plasmar Pablo acá. Él ya identificó el problema, la inmadurez. Él ya vio los síntomas de ese problema, los celos. Y él vio también que a raíz de ese problema habían luchas y pugnas. Ok, ya identificamos lo malo. Ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que, ya lo identificamos, nos despojamos, pero ese lugar que ocupaba esa mala praxis que ustedes están haciendo, Corinto, lo tiene que ocupar ahora algo que se llama el Evangelio de Cristo, y ustedes tienen que practicar el Evangelio que ustedes mismos predican. Eso es algo que todos debemos de hacer. Debemos de buscar todas aquellas actitudes, conductas que buscan glorificar al Señor, porque nosotros hemos sido llamados por Dios para vivir en santidad. Sed santos como yo soy santo. Primera carta de Pedro. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Isaías capítulo 6. Entonces el punto aquí, hermano, es lo que vamos a estudiar, es que la iglesia de Corinto había colocado a los líderes en un lugar donde ellos no deberían de estar. Pero el problema no estaba en los líderes, el problema no era la enseñanza de Pablo, la enseñanza de Pedro o la enseñanza de Apolo, no. El problema era la mundanalidad y la carnalidad que había en el corazón de los corintios, la inmadurez. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. A mí me encanta porque nos da un ejemplo práctico de cómo lidiar con este tipo de situaciones dentro de la comunidad. No es el único problema en el cual nos vamos a enfrentar nosotros como Iglesia de Cristo. Van a haber muchos problemas, pero aquí nos da un ejemplo de cómo abordar este tipo de situaciones, que en este momento es una situación de división, producto de que muchos de la iglesia de Corinto estaban diciendo que ellos pertenecían a Pablo, pertenecían a Cefas, pertenecían a Apolos. Pero si yo se lo pudiera resumir en 2 puntos, que es lo que vamos a ver más adelante, es que uno tiene que aprender a tener una perspectiva correcta de quién uno es, quién es el hombre. Porque cuando tú tienes un concepto malo acerca de quién tú eres, se va a ver reflejado en lo que tú practicas. Si tú crees que tú eres el centro de todo el universo, pues se va a ver reflejado en la manera como tú practicas. Tú vas a querer atención, no vas a recibir bien la crítica de otras personas. Tu orgullo va a estar carcomiendo tu corazón día con día. Tu egoísmo va a estar de la mano con el orgullo, destruyendo tu corazón día con día. Porque tú no sabes quién eres tú. ¿Cómo te define la Biblia?
Entonces hay que tener la perspectiva correcta de quién es uno. Uno es pecador, hermano. Uno es miserable sin Dios. Y por consecuencia, uno no debe de buscar su propia gloria, sino que tiene que buscar la gloria de Dios. Y el segundo punto es que debemos de tener un entendimiento correcto de quién es Dios. Porque ahí parte también todo. Y a medida, y son dos conceptos, hermanos, que van de la mano. Porque a medida que usted va conociendo quién es Dios, usted va conociendo lo miserable que usted es. Usted ve la santidad de Dios y usted ve lo pecador que usted es. Pero hay que tener el entendimiento correcto de este tipo de situaciones. Y eso es algo en lo que vamos a estudiar. Mira el versículo 5. ¿Cómo empieza el versículo? Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Mire cómo inicia. Dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Esa pregunta era algo que también usted la puede ver en el versículo 4, cuando ellos dicen yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos. Y también usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 12 y 13, cuando Pablo empieza a hablar acerca de ese problema. Dice, ustedes están diciendo que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. Pero viene y me parece bastante interesante que en el versículo 5 dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Él está ocupando esas frases que en los labios de los corintios estaban al día. Y esas frases daban a luz, nos daban un entendimiento de qué era la percepción de ellos acerca de la iglesia, acerca del ministerio, acerca del evangelio, acerca de los líderes. Ellos estaban alardeando de los maestros. Ellos decían, no, que yo pertenezco o yo soy de Pablo, el fundador, vean, el que Dios utilizó para poder nosotros estar aquí, tener una comunidad de la fe y poder nosotros estar congregándonos. El fundador, yo soy de Pablo. Me gusta Pablo porque él predica con todo, ¿verdad? Él enseña también, tira sablazos, tira pedradas, pero gloria a Dios por ello. Y estaba otro grupo y decía, no, yo soy de Apolos, poderoso de las escrituras. A mí no me gusta Pablo como predica él porque él es bien pedrada. A mí me gusta más Apolos. Apolos es más suave, hay más profundidad en las escrituras. Me encanta cómo él domina las escrituras. No, yo soy de Apolos. Vienen otros, no, yo soy de Cefas. Primero entre iguales. Yo mejor me voy con Cefas. El problema es que había una mala percepción de ellos acerca de qué era el ministerio, acerca de quiénes eran los líderes o el papel de los líderes o de los pastores dentro de la comunidad de la fe, y estaban alardeando de sus maestros, colocaban a los maestros en un lugar donde ellos no deberían de estar. Los maestros, los pastores, no son los dueños de la iglesia, no son amos de la iglesia. Hay un solo amo, hay un solo Señor y hay un solo dueño. Es Cristo, es Dios mismo. Y esa falsa percepción es lo que va a corregir el apóstol Pablo en estos versículos. La respuesta implícita a esa pregunta que dice en el versículo 5, que es pues Apolos, que es Pablo. ¿Sabe cuál es la respuesta implícita a esa pregunta? No son nada. No son nada. Son simples hombres utilizados por Dios. Ni nosotros, hermanos, somos nada. Y esta es una forma madura de cómo ver la vida, hermano. La madurez significa también entender que a la luz del evangelio nosotros no somos nada.
Porque eso lo estamos nosotros amarrando con la madurez, porque si usted parte de la idea que usted no es merecedor de nada y usted no es nada, eso lo va a llevar a usted a tener un entendimiento correcto de quién es usted. Un gran pecador miserable que necesita de la misericordia de Dios. En un conflicto que exista entre dos hermanos de la iglesia, si esos dos hermanos saben que ellos no son nada, van a hacer todo lo posible para poder llegar a un acuerdo para no dividir la iglesia. Hermanos, los corintios luchaban porque decían que pertenecían a Pablo, Apolo, Cefas, pero viene Pablo y les dice, no, hermanos, ellos no son el centro del universo. Ellos no son nada. ¿Cómo responde en el versículo 5 Pablo a esta pregunta? Son servidores mediante los cuales ustedes han creído. Esta imagen nos da la manera como él percibía el ministerio. Pablo, Apolos, Cefas son servidores de Cristo. Eso era como un balde de agua fría para los corintios, porque ellos habían colocado a sus líderes en una posición donde no deberían de haberlos colocado. En otras palabras, le están diciendo, ustedes están diciendo, se están peleando, que le pertenecen a Pablo, a Apolo. No, hermano, yo no soy nada. Yo solo soy un servidor. Solo soy un servidor, al igual que Apolos, al igual que Cefas, y son servidores por medio de los cuales ustedes han creído. En otras palabras, somos instrumentos en las manos del Redentor. Se da cuenta cómo él empieza, ya identificó el problema y ahora les empieza a decir, este es el camino que tienen que tomar. Somos instrumentos en la mano del Redentor, somos servidores de Dios y por consecuencia somos servidores del Evangelio. Amado hermano, ¿usted entiende esto? ¿Usted verdaderamente entiende esto? Es cierto que él está hablando de los pastores, de los líderes, que son servidores, pero usted concibe esto para su vida. Usted es un servidor, al igual que yo. Como servidores, ¿qué hacen los servidores, hermano? ¿Sabe lo que hacen los servidores? Son los que lavan los platos, son los que limpian la mesa, son los meseros, pero ellos no preparan el plato, ellos no dan la comida, ellos no son importantes acá. Ellos solo son instrumentos, pero el importante aquí es Dios. Nosotros colaboramos, sí, vea. Dios nos ha puesto en una función y lo vamos a ver más adelante, pero hermanos, nosotros solo somos instrumentos, no exaltes al instrumento. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo se va a caer porque yo no venga? ¿Usted cree que la iglesia de Cristo se va a caer porque usted no venga? No, hermanos, que no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de la obra de Cristo. El que prevalece siempre, el que cuida la iglesia, el que gobierna la iglesia y al que le pertenece la iglesia es a Dios. Pero Dios nos utiliza. Somos herramientas, somos instrumentos en las manos del Redentor y solo estamos ejerciendo una función a la cual Dios nos ha llamado a hacer. ¿Usted ya ha estado alguna vez en alguna inauguración de algo? Mire, cuando nos toca inaugurar un proyecto,
¿Quién es el que va y parte la banderita? Ay, y después empieza a partir los pedacitos y empieza a dar todo. Como ustedes saben, yo trabajo como ingeniero civil. Entonces, ya cuando el proyecto ya va culminado, a veces ni nos invitan, hermano, a la inauguración. Ya el ingeniero de que por un año estaba ordenando y haciendo y todo, y que era todo. Usted cuando inauguran algo, usted no ve que agarran al maestro de obra, al auxiliar que andaba con la piocha y con la pala ahí, dándole o con la carretilla andando, o aquellos que estaban en las coladas de losa, que estaban moviendo la grande manguera y vertiendo el concreto para colar una losa. Ustedes no ven que esa persona que hasta le salen callos en las manos por, por, por todo lo físico, el desgaste físico que ellos tienen. Usted no ve a esa persona cuando viene y cortan la, la, en la inauguración, vea, la banderita. No, se olvidan de todos ellos. Ni saben quién fue el que estuvo a cargo del proyecto. El famoso ingeniero después de 5 o 10 años, no, ni 10 años, después que termine el proyecto al siguiente día, ni le dan chance que entre de nuevo al proyecto. No somos nada, no somos nada, hermano. Nosotros solo somos servidores, solo somos instrumentos, solo somos herramientas. Y eso es lo que Pablo lo quiere llevar acá y dice, ¿qué es pues Apolos, que es Pablo, son servidores mediante los cuales ustedes han creído? Como dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, la cruz es locura para los que se pierden. Entonces, este tipo de idea, este tipo de pensamiento era algo que trastornaba a las personas que lo escuchaban. ¿Cómo es posible que un dirigente iba a ser un servidor? Es algo que no concebían en ese momento y en este momento a los ojos del mundo. ¿Qué? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo posteriormente, ¿verdad? Él nos dio un ejemplo, un modelo a seguir, porque la cruz nos sirve como modelo para el ministerio. Mire, el Señor Jesucristo en Marcos 10, 41 al 45 dice, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan lo que había pasado ahí? Jacobo y Juan estaban diciendo a Jesucristo, nuestro Dios, que cuando Él esté en el cielo, que ellos se querían sentar en un determinado lado de la mesa. Cuando escucharon nosotros acerca de esa petición, es lo que está diciendo acá en el versículo 41, comenzaron a indignarse de ellos. Y llamándolo, y mire qué precioso lo que dice Jesucristo. Junto así, Jesús le dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Eso es el mundo. Así ven ellos la autoridad. Pero viene el versículo 43, Señor Jesús les tira el sablazo en amor y les dice, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La cruz es locura para los que se pierden. Decir que un dirigente va a ser el que va a estar sirviendo era algo que no se concebía a la luz del mundo, a los ojos del mundo, de las personas que viven en el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, no, el que quiera ser grande, amados hermanos, que se ponga a servir. El que quiera ser primero, tiene que ser siervo de todos, así como yo les he enseñado a ustedes. Yo no he venido aquí a que ustedes me sirvan, yo he venido aquí a servirles a ustedes, para dar mi vida en rescate por mucho. Entonces, hermanos, el cristiano está llamado a servir.
Por eso es que el evangelio sirve como un modelaje para el ministerio, porque nos ubica donde debemos de ubicarnos nosotros. Por amor a Dios servimos a la iglesia, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice aquí en el versículo 5. Pablo y Apolos habían sido instrumentos y es por medio de sus enseñanzas que los corintios llegaron a creer. Ellos enseñaban, pero en Pablo y en Apolos no estaba la facultad para hacer nacer de nuevo a los corintios. Eso es algo que solo Dios podía hacer. En Pablo y Apolos estaba un fuerte deseo por ser fieles a lo que Dios había llamado a hacer. Pero uno puede pararse aquí, amados hermanos, uno puede estar predicando constantemente y estar predicando las escrituras, pero la persona no puede, si no es la voluntad de Dios, esa persona puede seguir muerta siempre en sus delitos y pecados. No se trata de nosotros. Por eso es que dice en el versículo 5, ellos fueron instrumentos, servidores, mediante los cuales ustedes han creído. Pero la conversión es una obra divina. Ellos, los corintios, no fueron salvos por Pablo, por Apolos o por Cefas. Ellos fueron salvos porque el mensaje que Pablo, Apolo y Cefas estaban predicando y estaban enseñando era el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando el mensaje es el evangelio, el mensaje es la cruz. Ellos fueron salvos por medio de la cruz, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ellos creyeron en Cristo para ser salvos. No en Pablo, no en Apolos, no en Cefas. Volvamos al versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, según el Señor dio oportunidad a cada uno. ¿Quién es el que asigna las tareas a los servidores? ¿Quién es el que dio la oportunidad a Pablo y a Apolos para poder ministrar o enseñar a la iglesia de Corinto? ¿Quién es el que mueve las piezas necesarias para edificar a su iglesia? Es Dios. Dios es el que asigna las tareas y nosotros lo que tenemos que hacer es ser fieles a la tarea que Dios nos ha mandado realizar. Bajo este razonamiento, Dios manda a pastores dentro de las iglesias para poder equipar, para poder edificar a su cuerpo, a su esposa. Va viendo usted cómo él va poco a poco cambiando esa mentalidad, llevándolo a un razonamiento a ellos, a que puedan entender que la mala práctica que estaban haciendo en realidad era producto de su inmadurez y de su falta de entendimiento acerca de qué es el evangelio. Ellos son servidores. Lo que había ocasionado ese conflicto entre los corintios eran tareas que Dios mismo había asignado para el cuidado de la iglesia y para edificación de la iglesia de Corinto. Por eso es que le dice, no se enfoquen en los servidores, enfóquense en Dios, en el Señor de sus servidores. Cada quien tiene una función aquí que tiene que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Una de las metáforas que se ocupan para poder identificar o para poder explicar la unidad o la unión con Cristo es el cuerpo. Y lo vamos a ver cuando estemos en ese capítulo de Corintios, cuando dice, no, es que aquí el cuerpo, en el cuerpo hay diversidad de órganos. Usted tiene una nariz, usted tiene orejas, usted tiene lengua, usted tiene hígado, usted tiene corazón, tiene estómago y cada órgano juega un papel dentro del funcionamiento del organismo. Asimismo es dentro de la iglesia, cada quien juega un papel, juega una función acá, dentro de la iglesia. Eso es como, ¿usted ya ha armado algo alguna vez en su vida? ¿Ya ha armado una librera?
A mí me tocó armar una librera ahí en la casa. Siempre a los hombres le tiran el pase cuando son a armar algo y tocan el orgullo del hombre. Si no lo haces vos, lo voy a hacer yo. Ay, Dios mío. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer, es que no he tenido el tiempo. ¿Ya? Y en una oportunidad a mí me tocó armar una librera, ¿verdad? Y era para mí la librera, para hacer. Todavía. Y vengo y usted ha visto que las libreras o los muebles los mandan hacia aparte, todo aparte, ¿verdad? Cada una de las piezas, los forros, las repisitas que usted va a colocar, los tornillitos, hasta en bolsitas los mandan los tornillitos, los tipos de tornillos, y hay un manual donde aparece el tornillo A con el B, aquí se mete y aquí, y hasta paso a paso, ¿verdad? Uno a veces cuando es orgulloso dice, no, yo sé cómo se arma esta onda, he armado millones de veces libreras. ¿Qué es lo que hace la persona orgullosa? Dice, no, yo no voy a leer nada de eso. El manual yo lo voy a hacer y hasta cuando ya está encuchado, hermano, dice, no voy a agarrar el manual. ¿Verdad? Y ahí está la esposa con el manual así, ¿verdad? Te ayudo. ¡Ah! ¿Verdad? Pero uno agarra el manual y usted sabe que el tornillo A tiene una función dentro de la librera. Usted no va a colocar la repisa sin antes colocar esos tornillos para dar toda la estructura principal de lo que va a ser su librera. Usted no coloca las repisas antes de armar toda la estructura principal. Todo lleva su orden, todo lleva su funcionamiento. Y cada cosita, hasta el tornillo más pequeño, forma parte de un todo que es la librera. Y hay veces que perdemos hasta los tornillos y ya no sabemos cómo empernar las repisas o la estructura entre uno y otro. ¿Y qué nos toca? Ir a comprar una ferretería ese mismo tornillito. Yo no sé usted, pero a mí, yo, cuando es de tornillo y cosas así, hermano, yo prefiero llevarme el ejemplo. ¿Verdad? A mí, denme el ejemplo. Va, ¿cuántos? 1000, va. Voy a ir a comprar 1000 de estos tornillitos, yo lo llevo allá a Freun, a Vedrí, denme 1000 de estos tornillitos, de goloso, no es que, nada, de eso quiero yo. Pero un tornillo tiene su función dentro de la librera. De la misma manera, hermano, cada uno de los que estamos acá, que forma parte de la comunidad de la fe, Dios nos ha traído aquí y tenemos una función que cumplir dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia local. Y eso es lo que Pablo está tocando acá. En el versículo 5 dice que es pues Pablo, que es Apolo, servidores de Cristo mediante ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Y ahora para poder explicar esto que él está diciendo acá, él ocupa una analogía agrícola. Mira el versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Viene y, y hay 4 detalles que podemos destacar, vean. Está diciendo que, en primer lugar, que el que plantó la semilla es Pablo, porque el que fundó esa iglesia, el que Dios ocupó para fundar esa iglesia fue Pablo. El que regó, esparció la semilla, dice que fue Apolos. Él continuó una enseñanza dentro de la comunidad. El que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios mismo. Y lo vamos a ver más adelante. Porque en las manos de los obreros no está el que esas plantas puedan crecer, amados hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Y también hay un campo de labranza, hay un terreno que es la iglesia de Corinto. Pero para que todo esto pueda coexistir de una forma orgánica, cada quien tiene que entender cuál es su funcionamiento. Debe existir un trabajo en conjunto. Debe de preparar el terreno, arar el terreno, fertilizarlo, regar la semilla. Usted no va a regar la semilla antes de preparar el terreno, sino usted pierde la semilla. Hubo alguien que se dedicó un tiempo para preparar el terreno,
para ararlo, para fertilizarlo, y luego hubo otra persona que lo que hizo fue regar la semilla. Luego hubo otra persona que fue lo que hizo fue regar con agua la semilla, desmalezarla, quitarle la maleza, desinfectarla, y luego eso todo es todo lo que implica una actividad humana. Y eso es lo que el punto acá. Pero aunque usted sea el mejor arador, no sé si esa palabra existe, ¿verdad? Aunque usted sea el que mejor prepara el terreno, el que mejor riega la semilla, no está en usted la facultad para que esa semilla crezca. ¿Qué tal si todo está perfecto? La tierra está donde tiene que estar. Usted preparó el terreno como lo debe de preparar. El terreno ya está listo, la semilla está ahí, pero las condiciones climatológicas no son las adecuadas para que esa semilla crezca. Ya no hay fruto, ya no hay crecimiento. Y ese es el punto que quiere hablar. Y más adelante vamos a hablar acerca del crecimiento que da Dios. Pero mira el versículo 7, dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hay una unidad en la diversidad. Pablo pasa a una segunda aplicación de la analogía agrícola, que si usted puede ver y si usted es meticuloso, mire, dice que es pues Pablo, que es Apolo, son servidores mediante los cuales ustedes han creído. Son servidores, como servidores de Dios dentro de esa analogía agrícola. Pablo plantó, Apolos dice regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero en el versículo 5 hay una parte B que dice, según el Señor dio la oportunidad de cada uno. Y eso es lo que va a tratar de él explicar, siempre bajo esta misma analogía, qué significa esa oportunidad que Dios da. Porque dice el versículo 7, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Y continúa en el versículo 8, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Hay un solo interés acá, en los que somos servidores de Dios, y es el crecimiento del cultivo hasta que dé una cosecha. El que planta y el que riega son una misma cosa. El enfoque de cada uno de ellos es que crezca la planta, aunque saben que ese crecimiento no depende de ellos, pero cada quien está cumpliendo una función para que esa planta tenga las mejores condiciones para que pueda crecer. Con esto está dando a entender que no hay problema con Apolos y con Pablo y con Cefas. Es más, Pablo lo considera Apolos como alguien que está trabajando con él en la misma causa. Entre Pablo y Apolos no había diferencia, hermano. Qué preciosa mentalidad ministerial. ¿Qué tal si nosotros aplicáramos eso en nuestra propia vida? Que uno ve dentro de una comunidad la función que uno tiene que desarrollar, y dentro de la comunidad hay algo específico que tiene que hacer. Pero veamos la contraparte. ¿Qué tal aquella persona que sabe cuál es la función dentro de la iglesia y no hace nada? La iglesia va a continuar, hermano. La iglesia no va a parar porque usted con su negligencia no quiera participar del servicio dentro de la iglesia. La iglesia va a continuar. Esto es como que usted esté dentro de la calle, va por la calle, ¿verdad? Y usted ve una persona que está agonizando a la orilla de la calle, y usted va caminando en esa acera, ve a esa persona que se está agonizando, que está próxima a morir, y usted solo se queda así, sin hacer nada, inerte, sin hacer nada. Eso es lo que pasa acá, que usted ve que dentro del cuerpo de Cristo hay una función que usted tiene que hacer, pero usted está inerte con los brazos cruzados, no queriendo involucrarse en la vida de la iglesia. La iglesia va a continuar, sí va a continuar, sin ti o sin mí, hermano. Pero esa negligencia, Dios la va a castigar.
Usted no puede quedarse con los brazos cruzados. Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 20. Nosotros somos embajadores de ese ministerio de la reconciliación. Que Dios en Cristo está reconciliándose con los hombres. Hay una función que nosotros debemos de hacer. Y esa imagen de esa persona que usted ve en la calle, que está agonizando, a punto de morir, es la imagen que usted debe de tener siempre, porque las personas, hermanos, están yendo al infierno, están agonizando en sus delitos y pecados, y usted está con los brazos cruzados, no queriendo hacer nada, ni predicando el evangelio, ni desarrollando el ministerio de la reconciliación que Dios mismo le ha encargado a usted. Y esas personas, si no es a través del evangelio de Cristo, esas personas no van a ser salvas y se van a ir directamente al infierno. ¿Ve usted el punto aquí? Las personas están agonizando, se están muriendo todos los días y te mantienes inerte, negligente, irresponsable en lo que Dios te ha mandado a hacer. Solo hay un medio por el cual estas personas pueden ser salvas, y a través de la predicación del evangelio, la locura de la predicación, como dice en primera carta a los Corintios capítulo 1. Y este versículo destaca la unidad, dice: el que planta y el que riega son una misma cosa. Es decir, que todo lo hacemos por la misma causa, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Si usted está sirviendo, lo voy a expandir un poquito más. Yo sé que él está hablando acerca del ministerio de los predicadores. Pero si usted está enseñando en Kids, en GIB Kids, a los niños, usted lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Y si usted es negligente con las tareas que Dios le ha encomendado, ¿quién es el dueño de la iglesia, hermano? Dios. ¿Con quién se va a entender usted? Con Dios mismo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no es cierto? Pero el punto aquí, hermano, es de que también habla de una unidad, pero también de una diversidad. Mira lo que dice el versículo 8. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Recompensa conforme a qué? A su propio trabajo. Ok. Esa es la diversidad. Dios no pasa por alto el factor de individualidad. Debemos de hacer las cosas como para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Y eso es algo que Él va a desarrollar del versículo 10 en adelante. Cuando uno está haciendo un trabajo que no sea para la gloria del Señor, cuando sea pasado por fuego, eso se va a quemar. Cuando uno está desarrollando un trabajo para la gloria del Señor, va a prevalecer cuando pase por el fuego. Pero eso se va a ver más adelante, no le voy a dar más adelanto de eso. Entonces, hermano, del Señor recibiremos la recompensa, trabajaremos nosotros para la gloria del Señor. Y esto nos lleva al segundo punto de esta predicación, que Dios es el dueño. Cada vez que usted esté con un pensamiento que es una posible división dentro de la iglesia, recuerde lo siguiente: Dios es el dueño. Y Dios cuida a su iglesia. Dios es celoso con su iglesia, es su esposa. Y es Dios quien hace la obra. Hoy volvamos nosotros al versículo 6. Dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha sido el que ha dado el crecimiento.
Amados hermanos, el éxito no está en base a los resultados, sino en mantenernos fieles, y nos mantenemos fieles por la obra de Cristo en nuestros corazones. Ya dejemos de ser resultadistas. No, aquí no implica los resultados, porque los resultados están en las manos de Dios. El ser humano, así como el ser humano, no es capaz de hacer que las plantas crezcan, porque el agricultor no tiene control del clima, no puede hacer que el sol salga, que el viento aparezca o que llueva. Por tanto, no depende del agricultor el crecimiento de las plantas, sino que es algo que depende de Dios completamente. De la misma manera ocurre en el ministerio. Dios es el que da el crecimiento dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Dios es el que manda a las personas a trabajar en su obra, pero el crecimiento depende de Él completamente. Y gloria a Dios por ello. Le doy la gloria y la honra al Señor, porque eso nos lleva a ser fieles en la tarea y no ser personas que vivan de los resultados. Me acuerdo de un pastor que una vez me comentó que estaban evaluando su ministerio en base a la cantidad de personas que se sentaban en el culto que él estaba a cargo. Y si las personas llegaban, es porque Dios estaba apoyando el ministerio de él. Por la cantidad de personas, resultados. Por la cantidad de ofrenda que ingresa en ese culto, resultados. Y por la cantidad de almas convertidas a través de su predicación, resultados. Si usted agarra esas tres cosas, ¿en realidad está en el control del pastor esas tres cosas? No. Es una falsa idea, pensamiento, filosofía ministerial. ¿Qué tal si el Señor en sus designios y en su soberanía le ha placido que a ese pastor solo tener el cuidado de 5 personas, las cuales él tiene que enseñarles constantemente la palabra del Señor? Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos y enseñar acerca de ello, porque la recompensa es en base al trabajo que hemos hecho. Puede ser que esa persona, puede ser un misionero que ha estado durante 15 años enseñándole a la misma persona con fidelidad a las escrituras acerca de las verdades de Dios. Él tendrá su recompensa por ello, por su trabajo, no por sus resultados, por su trabajo. Cuando yo trabajo, cuando yo estoy predicando, cuando estoy enseñando para la gloria del Señor, va a haber una recompensa, va a haber un resultado. Pero cuando yo me paro delante de ustedes para poder mostrarles lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo yo manejo, y en mi capacidad humana, eso cuando pase por el fuego va a ser quemado como la madera, porque lo estoy haciendo para mi propia gloria. Es Dios el que da el crecimiento. Nosotros debemos de mantenernos fieles a lo que Dios nos ha llamado. Y nos podemos mantener fieles a lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué, amada iglesia? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Por eso es que podemos permanecer. Si lo que haces no lo haces para la gloria de Dios, amado hermano, eso no recibirá recompensa. Lo que haces, lo haces por Cristo, en Cristo y para la gloria de Cristo. El enfoque siempre, en todo momento, ¿quién es? Cristo. Y Cristo es Dios. Dios es el que da el crecimiento, amado hermano. El trabajo del hombre es transitorio, mientras que el trabajo de Dios es continuo. Dios es el que da las oportunidades. Y es interesante, hermano, porque Pablo y Apolos ya no estaban en Corinto. Ya ellos ya habían
y se habían ido de la iglesia. Pero ¿saben qué? Dios seguía edificando la iglesia de Corinto. Dios seguía enseñando y seguirá enseñándole a su iglesia. Dios tiene el cuidado de su iglesia en todo momento y es algo que nosotros no podemos pasar por alto porque Él es el dueño. La pregunta que tengo para ti, amado hermano, es: ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para llevar a cabo tu llamado? ¿Cuánto? Porque cuando son cosas de la iglesia para el Señor, nunca tenemos tiempo, nunca tenemos interés, nunca hay disponibilidad. Y cuando son las cosas del mundo, ahí sí hay tiempo para todo. Siempre hay disponibilidad. El llamado implica sacrificio, ¿no? Dios va a seguir edificando a su iglesia con o sin ti, con o sin mí. Dios va a seguir haciendo. Es su trabajo. Él es el dueño. Él se encarga de eso. Pero Dios va a castigar tu negligencia porque está siendo negligente con su esposa. Indiferente. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que recibe la gloria y la honra por su obra en la iglesia. Los ministros son solo servidores. Problema de los corintios de que estaban poniendo a los líderes en un lugar donde ellos no deberían de haber estado. Había una percepción contaminada, pecaminosa, y los estaban idolatrando. Por eso es que a mí me encanta, porque en los primeros versículos dice: ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolos? No son nada, no son nada, sino que es Dios el importante acá. Ahora, tampoco nos vayamos al otro extremo. No estoy diciendo que vamos a menospreciar, no, porque la Biblia dice en primera carta Tesalonicenses, y lo estuvimos estudiando hace unos meses, capítulo 5, versículos 12 y 13, que debemos de amar y estimar a los pastores, no por lo que ellos son, sino por el trabajo que ellos hacen dentro de la comunidad, que es enseñar y equipar a la iglesia del Señor. Pero tampoco es de idolatrar. Amados hermanos, Pablo los quiere llevar a los corintios a que ellos razonen lo que estaba explicándole. Si Dios no los hubiera hecho nacer de nuevo, si no hubieran tenido fe, no hubieran sido arrepentidos de sus pecados, ellos no fueran salvos y estuvieran muertos en sus delitos y pecados. Y por consecuencia, la iglesia no existiría. Todo se trata de Dios. En otras palabras, les estaba diciendo: dejen de estarse peleando por los servidores de Dios. Esos servidores que van a llegar a hacer una tarea que Él los ha mandado a hacer y está diseñada por Dios para que ustedes puedan crecer. Así que no se centren en los servidores, enfóquense y céntrense en Dios, en su obra, porque es el único que puede salvar y santificar a su iglesia. Y esto yo lo amarro con esa pregunta que les dijo en el capítulo 1, versículo 13. Dice: ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados en nombre de Pablo? Amados hermanos de gracia y verdad, ¿acaso Marcelo los salvó a ustedes? No. El que los salvó a ustedes es Cristo. Céntrense en Cristo, céntrense en Dios y dejen de poner a los pastores en un lugar que solo a Dios le corresponde estar. Solo estamos desarrollando una función dentro de la iglesia a la cual Dios nos ha llamado a ejecutar. Por eso dice en el versículo 9, porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? No se duerme, hermano, lea la Biblia. ¿Qué dice en el versículo 9? Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios.
el edificio de Dios. Pablo y Apolos son compañeros de trabajo en una causa común. Son colaboradores de Dios. Los corintios también pertenecen a Dios y todo esto se centra en Dios. Y me encanta la forma como lo describe Gordon Diffie y se lo voy a compartir. Él dice lo siguiente de este versículo: en el texto griego todo el acento se pone en Dios. De Dios somos colaboradores. De Dios la labranza. De Dios edificio sois. El argumento del párrafo entero subraya la unidad de los que colaboran bajo la autoridad de Dios. Aquí lo importante es Dios, hermano. Dios es el quien se encarga de llevar a las personas que tiene que llevar para edificar la iglesia, la labranza o el terreno, la iglesia, a quien le pertenece, a Dios. Dios tiene cuidado constantemente de su iglesia. Todo es de Dios, la iglesia, Pablo, Apolos, el ministerio y todo por consecuencia. En lugar de decir yo soy de Pablo o yo soy de Apolos o yo soy de Cefas, deberíamos de decir todos somos de Cristo. Vi cómo va corrigiendo en amor esa mala percepción de ellos y esas divisiones dentro de la iglesia. Esto es algo que nosotros debemos de aprender a practicar dentro de nuestra comunidad, dentro de la iglesia, hermano. Debemos de practicarlo en el ministerio. La iglesia es propiedad del Señor. Dios es el dueño de esa iglesia y Él pone a las personas que quiere para dirigirla. No le pertenece la iglesia a los pastores, ni siquiera la iglesia le pertenece a su pueblo. La iglesia siempre le pertenece a Dios. Él es el amo, Él es el Señor, Él es el dueño. La iglesia le pertenece a Cristo y todo lo demás, la estructura, las decisiones, la naturaleza del ministerio, todo eso debe brotar de esta comprensión de que la iglesia le pertenece a Cristo. Ahora, si tú no te centras en Dios, hermano, tú vas a ir tras la mundanalidad y vas a ir tras la carne, que es lo que pasaba con los corintios. Me recuerdo una predicación, una aplicación que hizo el pastor Paul Washer, que a mí me dejó muy grabado en una oportunidad eh, que tuve de poder escuchar esa predicación, donde él decía acerca de cuando estemos delante de Dios y nos pregunte el Señor qué hemos hecho con su esposa, qué hemos hecho con su iglesia, y que Él vea a su esposa desarreglada, desvestida, mal cuidada, mal alimentada, y que te pregunte el Señor qué has hecho con ella, ¿qué le responderás tú? ¿Y qué le responderá usted al Señor? ¿Cómo has cuidado a la esposa de Él? ¿Cómo has estado pendiente de la esposa de Él? Dios es el dueño y Él es el esposo. Nosotros le pertenecemos a Él. Sin embargo, si nosotros nos centramos en Dios, nuestro ministerio gira en torno a Dios, nuestra vida gira en torno a Dios, las divisiones se van a eliminar. Y también el enfocarte en Dios, eso va implícito con que tú te vas a enfocar en aquellas cosas que a Dios le agradan. Tú vas a estar leyendo la Biblia, vas a estar orando, te vas a estar congregando y eso te va a permitir a ti crecer más en el Evangelio. ¿Y sabes qué? La carnalidad va a disminuir. Porque cuando tú profundizas en Dios y en su Evangelio,
te das cuenta de lo grande y misericordioso que es Él y de lo miserable y pecador que eres tú. Entonces el punto acá, hermano, aquí nos vamos a llevar una tarea tú y yo. Y es que dejemos por un lado esa negligencia, dejemos a un lado eh, 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 esa, no, yo no me quiero meter acá, dejemos a un lado esa falta de práctica de la oración, porque todo se complementa, hermano. Si tú no estás invirtiendo tiempo en la palabra, en la oración, en venir a congregarse, eso se va a ver tarde o temprano, se ve reflejado, hermano. ¿Cómo se ve reflejado una persona que está viviendo en la palabra del Señor? La manera como está habla. Por eso es que en Santiago dice que la lengua, nadie, no ha existido ningún hombre que pueda dominar la lengua. Y gloria a Dios por ello, porque las personas que puedan dominar la lengua es porque tienen dominio propio. Y el dominio propio es por el Espíritu. Tarde o temprano, todo lo que tú te estás nutriendo, todo lo que tú estás haciendo, va a salir en los problemas. Siempre van a haber problemas, ¿no es cierto? Aquí estamos conformados una iglesia con perfecciones, con perfectos. No. Desde el simple hecho que yo vengo a la iglesia, ya esa iglesia deja de ser perfecta. Porque soy un tremendo pecador. Céntrense en Dios. Ese es el punto acá. Céntrense en Dios, en su evangelio, en la sabiduría de Dios, profundicen en el conocimiento de Dios, practiquen ese evangelio día con día y poco a poco el Señor va a ir transformándote a la estatura del varón perfecto. La iglesia centrada en Dios y su evangelio buscará glorificarle en todo momento porque sabe que el dueño de la iglesia es Dios mismo. No va a buscar contaminarla, no va a buscar dañarla, no va a buscar dividirla, sino al contrario, buscará cuidarla, amarla y mantenerse fiel al llamado que Dios ha hecho, sirviendo con la conciencia clara que es Dios quien la sostiene, que es Dios quien da el crecimiento, que es Dios quien da la oportunidad y es Dios quien da la recompensa. El cristiano maduro buscará la unidad del cuerpo sin sacrificar la verdad. No pondrá su confianza en los resultados, sino mantenerse fiel a la verdad que ha sido proclamada en las escrituras, a la verdad de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, para que cuando esté delante del Rey de Reyes, delante del Pastor de los pastores, delante del esposo y del amo, él mismo, el Señor, repita lo que dice Mateo 25, 23, dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar, vamos.